Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amen. ...607 antes de la Era Común... nos llevan a 1913, 3/4 de año dentro de la Era Común. O sea, 1913 años completos nos traen al principio de 1914 de la Era Común. Y 3/4 partes de un año más nos traen hasta el 1 de octubre de 1914. O sea, el resto de los meses. ¿Qué son las fechas ejes y por qué son muy útiles? La fecha eje, dice, la cronología bíblica confiable se basa en ciertas fechas ejes o pivotes. Una fecha eje es una fecha de calendario en la historia que tiene una base bien fundada para ser aceptada y que corresponde a un suceso específico registrado en la escritura. Entonces, puede usarse como punto de partida desde el cual se puede situar con certeza al calendario una serie de sucesos bíblicos. Una vez se fija esa fecha eje, se hacen cálculos hacia adelante o hacia atrás desde esa fecha según registros exactos de la escritura misma, como con declaraciones sobre cuánto duró la vida de alguna persona o el reinado de alguno de los reyes. Así, a partir de un punto fijo, podemos usar la confiable cronología interna de la escritura misma para fechas muchos sucesos bíblicos, para fechar muchos sucesos bíblicos. Ahora, ¿qué fecha eje se suministra para las escrituras hebreas? La fecha eje para las escrituras hebreas, por ejemplo, un suceso prominente registrado tanto en las escrituras como en la historia, es el derribo de la ciudad de Babilonia por los medos y los persas bajo Ciro. La escritura registra este suceso en Daniel 5:30. Varias fuentes históricas, entre ellos Diodoro Africano, Eusebio, Ptolomeo y las tablillas babilónicas, señalan al 539 antes de la Era Común, 539 antes de la Era Común, como el año en que Darío derribó Babilonia. La crónica de Nabonidos da el mes y el día, la caída de la ciudad, falta el año. Así, cronólogos han establecido que la fecha de la caída de Babilonia fue el 11 de octubre de 539 antes de la Era Común, según el calendario juliano, o el 5 de octubre conforme al calendario gregoriano. ¿Por qué se habla del 11 de octubre y del 5 de octubre? Porque hubo una corrección en esos dos calendarios seculares paganos, en el cual se les agregó día. Al calendario se les agregó, se les quitó, yo no recuerdo bien, 6 días. Bueno, proseguimos. Cuando se emitió el decreto de Ciro, ¿y para qué dio oportunidad a esto? Después del derribo de Babilonia y durante el primer año de Ciro como gobernante de la Babilonia conquistada, este emitió su famoso decreto que permitía que los Yehudim regresaran a Jerusalén. En vista de lo que la escritura dice, el decreto se emitió probablemente a fines de 538 antes de la Era Común, o para la primavera de 537 antes de la Era Común. Esto daría amplia oportunidad a los Yehudim para que se establecieran de nuevo en su país
y subieran a Jerusalén para restaurar la adoración de Yahweh en el séptimo mes, Tisri, o alrededor del 1 de octubre de 537 antes de la era común, el regreso de ellos. ¿Cómo se fija el tiempo de la Tevilá de Yeshua o Yahushua y el de su nacimiento? Mediante una fecha eje y la profecía cumplida. Fecha eje para el Brit Hadashah. Se determina una fecha eje para el Brit Hadashah por la fecha en que Tiberio César sucedió al emperador Augusto. Augusto murió el 17 de agosto de 14 de la era común, calendario gregoriano. Tiberio fue nombrado emperador por el Senado romano el 15 de septiembre de 14 de la era común, o sea, agosto, septiembre, casi un mes después, un poquito menos de un mes. En Gilel 3, 1 y 3 dice, declara que Johanán el inmersor empezó su ministerio en el 15º año del reinado de Tiberio. ¿En el qué? 15º año del reinado de Tiberio. Si los años se contaran desde la muerte de Augusto, el 15º año corrió desde agosto de 28 de la era común hasta agosto de 29 de la era común. Si se contaron desde que Tiberio fue nombrado emperador por el Senado, el año corrió desde septiembre de 28 de la era común hasta septiembre de 29 de la era común. Entonces acordémonos que, ¿qué es lo que está diciendo acá? Ya habían transcurrido 14 años de la era común, ¿no es cierto? Más 15 años, sí, 15º año, dice, se declara que Johanán el inmersor empezó su ministerio en el 15º año del reinado de Tiberio, o sea, 14 y 15, 29, pero como no contamos un año cero, entonces estaríamos hablando de 28, que es lo que venimos hablando, o se puede hablar del año 28, o se puede hablar del año 29. Bueno, poco después de esto, que era unos 6 meses menor que Johanán el inmersor, fue a hacer Tevilá cuando era como de 30 años, dice la palabra, dice que era como de 30 años, eso lo dice Gilel. Esto concuerda con la profecía de Daniel 9:25, que transcurrirían 69 semanas proféticas de 7 años cada una, para un total de 483 años, desde la salida de la palabra restaurar y reedificar a Jerusalén y su muro hasta la aparición del Mashiach. La palabra fue autorizada por Ahasverosh 455 antes de la era común y fue puesta en vigor por Nehemías en Jerusalén en la parte final de ese año, y 483 años después de este acontecimiento, en la parte final de el 29 de la era común, aparece Yeshua. Cuando fue sumergido por Johanán, fue también ungido mediante Ruach HaKodesh procedente de Elohim, y así llegó a ser el Mashiach ungido. El que Yeshua hiciera Tevilá y empezara su ministerio en la parte final del año concuerda también con la profecía de que iba a ser cortado de la existencia a la mitad de la semana. Mire lo que dice, increíble esto, dice que él tenía que ser cortado a la mitad de la semana, según lo que dice Daniel 9:27 de años, o después de 3 años y medio, puesto que Yeshua o Yahushua murió en la primavera, su ministerio de 3 años y medio tiene que haber empezado hacia el otoño del 29 de la era común. Dicho sea de paso, estas dos líneas de prueba también corroboran que Yahushua nació en el otoño de
2 antes de la era común, puesto que Gilel 3:23 muestra que Yeshua tenía unos 30 años de edad cuando emprendió su muerte. Ahora, aquí, ¿por qué es importante esto que habíamos visto? Acá. Era común 3760. 3760. Bueno, quiero hacer una corrección acá que dije mal anteriormente. La era común no lo llaman al momento de su muerte, sino al momento de su nacimiento. Entonces, 3760 es la era común. ¿Sí? Y, como yo les decía, acá dice que la destrucción del templo fue en el año 3828. Quiere decir que no hay 70 años, sino hay 68 años. ¿Cuánto fue la hora de nuestro Mashiach? 3 años y medio. ¿A qué edad murió él? ¿A los 33 años exactos o a los 33 años y medio? Casi 34. Entonces, si nos venimos acá abajo, hay algo bien especial. Año y acontecimiento, mírelo acá. Era común, año 3760. Acá les pongo una fecha, 3793 a 3794. ¿Qué pasó en ese año? Ojo. Tenemos que 3828 menos 3760 igual a 68. Dividido 2 nos da 34 años. Pero si a 3760, esta fecha de acá, le llamamos 34 años, nos da 3794 años. Este año es la mitad entre 3760 a 3828. Esta fecha de acá. Esta fecha de acá. Ahora tengo otra fecha que la vimos ahí arriba, 3828, guerra judía contra los romanos, destrucción del segundo templo por los romanos. Entonces venimos acá y mire, ¿qué nos está diciendo acá? Esta fecha es la mitad entre esta y esta. Esta fecha. Entonces entre el año 3793 y 3794 fue que vino falleciendo y resucitando nuestro Mashiach. ¿Cuándo? En la mitad de estas dos fechas. Vuelve y nos habla de la mitad. Entonces, volvámonos al inicio rápidamente. ¿Qué dijimos? Aquí, ¿qué día de la semana murió nuestro Mashiach? Entonces nos dice que él apareció en el cuarto milenio o en el cuarto día. Murió y resucitó en el cuarto milenio, en el cuarto día. O sea, llegando al año 4000. Bereshit 1.14 nos dice que fueron creados las luminarias, el sol, la luna y las estrellas, el firmamento, el universo. Pero Malaquías 4.2 llama a nuestro Mashiach como el sol de justicia, una referencia a que todo esto va unido, diciéndonos cuándo apareció nuestro Mashiach en el cuarto día de la creación, o sea, en el cuarto milenio. ¿Listo? O sea, de los 7 milenios en la mitad. Y la profecía de Daniel. Ahora, todo esto también va a tener que repetirse en el futuro. Sabemos que aparentemente va a haber una reedificación del templo. Se asentaron anti-Mashiach. Se van a restablecer los sacrificios. Pero a mitad de la semana, cuando es la mitad de la semana, el cuarto día, va a ser interrumpido dicho sacrificio. Vimos esta fecha que yo les decía es como, no es fácil esa parte que le digamos de acá, pero el punto que nos lleva es cuándo aparece el Mashiach, según la era común, y llega y dice que es en el año 29, sí, cuando hace la Tevilá, y su ministerio dura hasta los 33 años o 33 años y medio, que es prácticamente, según el calendario gregoriano,
la mitad hasta la destrucción del templo en el año 70, que realmente cuando lo vemos en el calendario hebreo es más, cuadra mucho más, en el sentido que el año 3760 nos marca la era común y el año 3828 nos marca la destrucción del templo, 68 años. 68 años dividido en dos nos da 34 años. ¿De cuántos años murió nuestro Mashiach? De 3 años larguitos, 3 años y medio. Acordémonos que también, aunque acá dice 3828, no sea el mes exacto. Entonces lo más probable es que sea la mitad. Siempre nos alude a la mitad. Entonces, ¿cuándo murió? En el cuarto día de la semana. El cuarto día de la semana. O sea, si lo hablamos en términos griegos, murió el día miércoles. Entonces tenemos varios puntos, varias premisas y vamos a repetirla, ¿en cuál vamos? Primero, el sacrificio de la primicia Omer Reshit es el día 16 del mes de Aviv. Nuestro Mashiach tenía que estar dentro de la tumba, su cuerpo, 3 días y 3 noches. Pero él tenía que estar muerto 2 días y resucitar en el lapso del tercer día. Y aquí vemos claramente que él muere el cuarto día de la semana a las 21 horas, el día 14, o sea, un miércoles a las 3 de la tarde. Un miércoles a las 3 de la tarde. Vamos a repasar un momento antes de proseguir el cuadro de la comparación entre el día hebreo y el día gregoriano. Dice así el cuadrito que tenemos en este momento. Listo, ahí lo vemos. Y dice, sabemos que por escritura, Bereshit 1 dice en varios versículos de ellos que ya lo vimos anteriormente, que el día comienza a la caída de la tarde y que realmente hablamos de la noche y el día, que podríamos hablar en términos estrictos de 12 horas de noche y 12 horas de día. También dijimos que, conforme a lo que venimos hablando, la noche está dividida en 4 vigilias y el día está también dividido en 4 secciones, cada una de 3 horas. Entonces, la primera vigilia iría de la hora 0 a la hora 1, de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3. La segunda vigilia de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. La tercera vigilia iría de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. La cuarta vigilia de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12, hablando en términos de horas. Acordémonos que este primer cuadro que estamos viendo ahorita, estamos analizando las 24 horas del día. Y el día está dividido, digámoslo de esa forma, en la primera mañana, segunda mañana, primer tarde y segunda tarde. Que la primera mañana va de la hora 12 a la hora 15. Y la segunda mañana va de la hora 15 a la hora 18. Y la primera tarde va de la hora 18 a la hora 21. Y la segunda tarde va de la hora 21 a la hora 24. Y como vemos, la noche y las vigilias nos corresponden 12 horas de noche y 12 horas de día. Y haciendo la comparación con el calendario, el calendario gregoriano, o la forma de ver el día del calendario gregoriano, el día gregoriano, la noche estaría empezando de 6 a 7 pm hasta las 12 de la medianoche. Y luego ya arranca la AM hasta las 6 de la mañana, sería la noche. Pero el cambio se hace a la medianoche, a la hora de las tinieblas, a la hora de mayor oscuridad. Mientras que según la escritura, el día comienza a la caída de la tarde. Proseguimos y de lo que tenemos acá
es que entre la primera mañana y la segunda mañana, o sea, al iniciar la hora 15, al iniciar la hora novena del día, AM del calendario gregoriano, era que se hacía el sacrificio de la mañana. A las 9 de la mañana o desde que nace el día hebreo, 15 horas después. Prosiguiendo, entonces, eso está entre la primera mañana y la segunda mañana. La segunda la mañana y la primera tarde es lo que nosotros le llamamos el mediodía, o sea, 18 horas, al inicio de 18 horas del día hebreo o a la hora 12 del mediodía. Cuando hablamos del meridiano, 12 meridiano, estaría iniciando el mediodía. Y ahí se parte segunda mañana a primer tarde. Y después viene de la primera tarde a la segunda tarde, ¿a qué horas? Por horario hebreo, estaríamos hablando de las 21 horas. Y gregoriano, 3 de la tarde, en el cual se ofrecía el sacrificio de la tarde. Bueno, entonces quedamos ahí y a la caída de la tarde, 6 p.m., horario gregoriano, para iniciar la hora sexta de la tarde, estaría finalizando el día y arrancando la hora 24 o la hora 0, digámoslo de esa otra forma. Todo esto porque lo necesitamos recordar por lo siguiente que vamos a ver, que me parece un tema espectacular, y es que vamos a hacer un recorrido desde el día 10 de Aviv hasta el encuentro con las mujeres a través de la Besorá, de las buenas nuevas, en orden, empezando por Martillajo, en orden como van apareciendo los sucesos. ¿Listo? Entonces nos dirigimos a Martillajo 21:1. Dice: cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Ben Pagei en el monte de los olivos, Yeshua envió a 2 talmidín con estas instrucciones: entren a la aldea que está enfrente, inmediatamente encontrarán una asna atada con su potro, desatadlos y tráiganmelos acá a mí. Si alguien les dice algo, díganle: el Adón los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta: dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti montado humildemente en una asna, a un potro, la progenie de una bestia de carga. Ya vimos y ya estudiamos en un inicio que estamos hablando del 10 de Aviv. Proseguimos. Así que los talmidín fueron e hicieron lo que Yeshua les mandó. Ellos trajeron la asna y el potro, pusieron sus mantos sobre ellos y Yeshua se montó en ellos. La multitud alfombró el camino con sus ropas, otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el camino. La multitud al frente de él y detrás gritaban: Hoshiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, tú en el más alto Shammai, Hoshiana. Dice: cuando se acercó 10 de Aviv, a Betpage y Beit Anya, por el monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Estamos ahora en Gilel 19:29. Envió a 2 de sus talmidín, instruyéndoles: entren en la aldea que está enfrente. Al entrar encontrarán un potro atado que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Adón lo necesita. El Adón lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando desataban el potro, sus dueños les preguntaron: ¿por qué desatan al potro? Y ellos dijeron: porque el Adón lo necesita. Lo trajeron a Yeshua y, echando sus mantos en el potro, montaron a
Yahushua sobre él. Mientras él pasaba, la gente alfombró el camino con sus ropas. Y cuando se acercó a Jerusalén, donde el camino baja desde el monte de los Olivos, toda la banda de Talmidín comenzó a cantar y a alabar a Yahushua al tope de sus voces por todas las obras que habían visto. Bendito sea el Rey que está viniendo en el nombre de Yahweh. Shalom en el Shamaim y gloria en los lugares altísimos. Esto ocurre el 10 de Abib. Pero ¿qué dice Yohanan 12:1? Vamos a ver. 6 días antes de Pesach, ya dijimos también en un inicio que Pesach es el 14 de Abib a las 21 horas. Yeshua vino a Beeranyá, donde vivía Elíasar, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos. Este parámetro de acá nos da un orden de cómo fueron las fechas. Entonces dice, pero es que si a 14 le quitamos 6 días, nos daría el 8º día, no el 9º de Abib. Pero es que recordemos que el sacrificio de Pesach se hacía el 14 de Abib a las 21 horas, o sea, en el calendario gregoriano a las 3 de la tarde, ya finalizando el día 14 de Abib. Quiere decir eso que es necesario incluir dentro de los 6 días para atrás el día 14. Entonces tenemos 14, 13, 12, 11, 10 y 9. El 9 de Abib. Ahora, ¿dónde quedaba esta aldea? Dice, la aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2,5 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. Puede ser la Ananías de Nehemías, que actualmente se llama Al-Azareye. Proseguimos. Y dice que ya vimos que estamos hablando del 9 de Abib, él llega a Beeranyá. ¿Por qué? Dice, y dieron una cena allí en honor de él. Marta servía la comida y Eliezer era uno de los que estaban en la mesa con él. Miriam cogió una pinta de aceite de nardo puro, que es muy caro, lo derramó sobre los pies de Yeshua y enjugó sus pies con sus cabellos, y así la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero uno de los Talmidín, Yahudá de Kerioth, el que estaba a punto de traicionar, le dijo, este perfume vale 1 año de jornales, ¿por qué no fue vendido y el dinero dado a los pobres? Pero él dijo esto no por preocupación por los pobres, sino que él era ladrón y estaba a cargo de la bolsa de dinero común y a menudo robaba de ella. Yeshua dijo, déjenla estar. Ella guardó esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tienen entre ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre al inicio del día 9 de Abib, por la noche. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo invitaron a una cena. Lo invitaron a cenar, lo invitaron a la hora de la comida. Y llega y sigue. Una gran multitud de Yaudín supo que él estaba allí y vinieron. ¿Cuándo vinieron? El 9 de Abib, al otro día en la mañana, no en la noche. Ya vamos a ver por qué. No solo por Yeshua, sino también para ver a Eliezer, a quien él había levantado de la muerte. Ahora vamos a ver por qué esta gran multitud no llega ya en las horas de la noche. Porque el mismo Mashiach llega y dice, un capítulo atrás, un perek atrás, llega y dice en Yohanan 11:9, Yahushua respondió, ¿no hay 12 horas de luz del día? Si una persona camina durante la luz del día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si una persona camina de noche tropieza porque no tiene luz en él.
Lógicamente aquí se está refiriendo a la luz de nuestro Mashiach en nuestras vidas. Si una persona no tiene a Yahushua como su redentor, no hay luz en él, sencillo. Y todo el tiempo anda en tinieblas. Pero cuando lo hablamos en un sentido natural, acordémonos que todas las, digámoslo así, campañas, por decirlo de una forma, que él hizo públicamente siempre las hizo en las horas de la luz del día, nunca en la noche. En la noche se veía con ciertos grupos, ciertas personas, pero no con una multitud como la que están describiendo acá. Quiere decir eso que este acontecimiento toma lugar al otro día en el transcurso del 9 de Aviv. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.